Hola, queridos amigos. Qué bien. Tenemos un nuevo episodio de los chismes de los conversatorios biodanceros. Hoy está con nosotros nuestra querida profesora didacta Maite Bernardel. Bienvenida, Maite. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bonito, Lea. Soy yo quien agradece esta posibilidad encantadora de conversar. Que nosotros, como bien dijiste, los didactas, tenemos esta tendencia a estar siempre como impartiendo clases, metodologías, elementos filosóficos. Yo soy formadora, entonces estoy siempre con mi investidura de maestrita y esto de poder charlar de tú a tú me gusta tanto. Qué buena idea que han tenido. Qué bueno, gracias. Sí, esto empezó en forma más sencilla. Íbamos a entrevistar solamente a las profesoras egresadas de nuestra escuela, pero después se nos fue ampliando, nos empezaron a pedir eh, que habláramos con otros didactas para conocerlos, porque hay muchos didactas que están haciendo una gran labor y no se tiene mucho conocimiento de ellos. Entonces es bueno hablar y que cuenten qué está pasando con ellos, qué han hecho. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Mira, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, Ah, y Buenos Aires. fue increíble porque aunque somos en Argentina, ustedes ya sabrán, hermanos mexicanos, que somos un crisol de razas, la mayoría de nuestros apellidos son apellidos extranjeros, porque somos muchos hijos de italianos o nietos, Sí. muchos hijos o nietos de españoles. Entonces, a pesar de que soy de una familia extranjera, mi madre era prácticamente del sur de Austria y el comienzo de Italia, de la zona del Trentino y de Bolsen, somos una cultura muy enriquecida. En mis navidades, por ejemplo, aquí en Argentina a veces se hablan 4, 5 lenguas, porque unos se comunican en italiano porque son suizos que viven en el Ticino, otros se comunican en francés porque no aprendieron a hablar español todavía, y así, es muy simpático, pero aunque soy también hija de toda esa mirada internacional, soy una argentina de pura cepa. Sí, eso mismo pasa aquí en México también. Claro que aquí lo que sucede también son la gran cantidad de lengua de gente de aquí de la tierra, indígenas, son propios de aquí. Entonces tengo entendido que hay como, si no me quedo corta, 65 dialectos diferentes. Así que hay gente, tú puedes ir a un pueblo y no les vas a entender lo que hablan. Además de todos los extranjeros que llegamos, porque yo nací en Chile, ¿sí? Entonces estuve ahí, eh, nací, me crié, estudié, me casé y me fui. Cumplí una etapa y me fui. Y me fui a Venezuela. Viví 30 años en Venezuela y después decidimos venirnos a México. Ahora soy orgullosamente mexicana, naturalizada, elegí ser mexicana, pero eso es bien agradable porque uno elige el lugar de que quiere estar, ¿sí? Además aquí, Chabela Vargas, no sé si sabes de ella, una cantante muy, muy importante aquí en México, ella decía, los mexicanos nacimos donde se nos da la gana. Y eso es lo que yo digo. Muy admirada la Chabela por mí, muy querida. Hay un rico documental sobre ella que me llenó los ojos de lágrimas y la boca de sonrisas. Sí, Maravilloso que lo he gustado mucho, me encanta mucho su obra y me gusta sí, la frase que dices, los
los mexicanos, y yo agregaría los argentinos, nacemos donde se nos da la gana. Así que a mí cuando me preguntan, yo les digo, yo soy mexicana, ¿y por qué habla raro? Me dicen, ¿no? Y yo le digo, porque yo nací donde se me dio la gana. Qué bueno, qué lindas anécdotas que me cuentas también tú, Lea. Qué bonito Sí, este así. encuentro tan Es muy rico. bonito encontrarse con los compañeros que estamos en lo mismo, estamos haciendo tantas cosas y por el amor a estar unidos, a, respaldar la vida, a, a vivenciarla, tanta cosa hermosa que tiene la biodanza. Y eso es muy bueno, conectarse con los compañeros que estamos regados por el mundo, pero que tenemos nuestra historia y es importante que la contemos. Bonito lo que dices, Lea. Mira, nosotras no nos conocemos tanto y me da mucho placer. No tenemos, digamos, mucho pasado para traer al presente, pero sí tenemos un objetivo común en nuestra vida que es la biodanza, el amor, el bienestar de las personas. Y eso ya nos hace pertenecer a la gran fraternidad. Te digo Sí. esto porque a medida que hablabas, iba riéndome también por dentro, porque anoche estuvieron aquí en casa Raúl Terren y Verónica Toro, vinieron a Ah, cenar con nosotros. No qué bien. vivimos tan lejos aquí, vivimos a unos 15 o 20 minutos en este medio rural donde ellos tienen su escuela y yo mi casa de fin de semana. Y ha sido tan lindo. Recordamos tantas cosas juntas, tantas cosas de Rolando, anécdotas a veces inconfesables. Nos Sí, hemos reído tanto, nos hemos quedado con el corazón rebosando. Y este encuentro contigo también continúa un poco esa familiaridad. qué Y me bueno. gusta mucho, es que tenemos muchos años que estamos aquí. ¿En qué año tú entraste a la biodanza? En el 94. Claro, tú eres más joven que yo entré en la década del 70. Claro, Imagínate, la biodanza aquí era, como Rolando decía en las conversaciones, una utopía. Rolando vivía en Chile todavía. Cuando yo entré a biodanza, yo entré en Argentina. Y Rolando en aquellos tiempos de muy duros, como todos sabemos los sudamericanos, muy duros en Chile, en Argentina, a sí, nivel político, a nivel de la falta de libertad. Había algunas voces que se alzaban, tanto en muchas partes de Sudamérica. Y en Chile fueron, ¿no? Las de Naranjo, las de Sabater posteriormente, y las sí. de tanta gente que estaba ahí ya comenzando, y una de esas voces transformadoras fue la de Rolando. Y Sí. él venía a dar charlas en Argentina. La Verito todavía vivía allá en Chile. Y en Ah, esas charlas nos llenaba la mente de ideas renovadoras. Entonces empezamos nosotros a reunirnos, a hacer charlas. Había un hombre que tenía una revista Mutantia en aquellos años, Miguel Grimberg, y él nos dejaba su espacio para conversar sobre todas estas ideas que Rolando iba sembrando por el planeta. En ese momento por la parte de Sudamérica, pero que no tardó claro, mucho en llevar a otros continentes. Y eran charlas ricas, transformadoras, cada vez con mayor compromiso emotivo. Y se iba creando, apenas de estar un poco con él, ya un vínculo y una relación indeleble de fidelidad. Cuando claro. Rolando venía a dar clases, nos dormíamos a las 4 de la mañana porque no podíamos dejar de extraer la información y cosas que nos contaba. Y así fue Sí, como yo siento que Rolando y su palabra me bautizaron para toda la vida. así es. Así es. Yo conocí a Rolando eh, más tarde, porque en Chile no lo conocí.
Salimos al mismo tiempo, el mismo año, el 74, 75 de Chile. Yo salí a Venezuela y él salió a la Argentina, pero yo no sabía eso hasta que hablé con él. Y nosotros nos vinimos a encontrar cuando yo ya había estudiado biodanza en Venezuela. Mira qué chistoso. Chilena, me fui a Venezuela a estudiar biodanza. Es que a uno cuando le toca, cuando está preparada ya es el momento, ¿no? Porque la biodanza no te llega así que tiene que ser así. No, la biodanza llega cuando es el momento para uno. A mí me llegó en Venezuela, ¿sí? Ahí fue que entré a estudiar y con Nelson Galante. Claro, contemporáneo mío Nelson, no nos conocíamos de aquella época, sí. Porque íbamos a los congresos, íbamos a los... Cuando Rolando empezó aquí, como él dijo tantas veces y seguramente tú lo has oído, él dijo, lo que yo conseguí en Chile en 10 años, en Argentina lo conseguí en 5 y en el Brasil en 1. Entonces, claro, él ya venía con todo su bagaje, su experiencia, sembró aquí en Argentina y nos dejó enardecidos. La gente que en aquel momento, compañeros como Marcelo Muro de aquellos tiempos, la Luisa Chuberraín, la Mirta Schinnini, toda la gente de esa época, estábamos bautizados y creábamos aquí un movimiento cuando no había todavía escuela. Rolando cogía así unas hojas, unos apuntes de Freud, unas cosas de enunciados de Reich sobre la tensión y la emoción y sus relaciones. Y nos decía, comiencen a leer. No nos daban ni bibliografía, nos daban papeles, así fotocopias que a él le parecía interesante. Y así fue como comenzamos a hacer aquí algunos encuentros, y Rolando apenitas pasó para Chile, floreció la biodanza y empezamos a ir de aquí de Argentina, mira lo que te cuento, en autobús a Chile, a San Pablo, a Porto Alegre. Y yo el primer encuentro que fui al Brasil, en el Festival, y ahí, claro, los lazos entre personas que pensábamos igual, que sentíamos igual y que pertenecían a otra cultura, nos hermanaba de una manera indeleble, de una manera inalterable. Yo digo que nuestros lazos son de titanio en la biodanza. Sí, eso sí. Sí, porque uno, a los que conoce no se les olvida más, aunque no los vuelva a ver. Yo tengo en mi corazón, por ejemplo, a Nélida Videgaí, que estudió conmigo, estudió conmigo el curso didacta. Juan Gavilán también estuvo conmigo. Claro, ¿sí? Mira. ¿Ves? Entonces, yo estuve con personas que no se me olvidaron más, aunque no hablamos, pero están en el corazón, están ahí porque hablamos tantas cosas allá, coincidimos con tantos pensamientos que, bueno, ahí siguen estando presentes en nuestra vida. Sí, yo creo que yo también estoy presente con ellos. Seguro que sí. Sí. Te estás refiriendo a la gente de Concepción, ¿no es cierto? Sí, Juan Gavilán es el director de la Escuela de Concepción. Bueno, estábamos hablando de la gente que a uno le queda en la vida grabada, ¿sí? Yo hice mi formación de didacta con Nélida Videgaín, con Juan Gavilán, con el esposo de Miriam Sofía también. Sí, conversamos bastante nosotros ahí y nos conectamos mucho y siempre van a estar en mí. Ahora, yo te quería preguntar algo. ¿Cómo supiste tú que Rolando estaba en Buenos Aires?
¿Por qué? Porque estábamos nosotros ya buscando un camino y no sabemos cuál. Ah, ya. Y yo me acuerdo que hacía filosofía y hacía filosofía budista. Y un día conversando con una compañera, ella me dice, Maite, tú deberías conocer algo que se llama biodanza. ¿Y qué es esto? Y por supuesto la pregunta siempre tiene en cualquier continente la misma respuesta. Tienes que ir y probar porque no sé cómo explicártelo, pero es una cosa impresionante. Y Claro. ahí yo tenía hijos chiquitos. Mis hijos Sí, ahora uno tiene 52, lo mismo 53. aquí. Y el otro, claro, y yo tenía hijos chiquitos en aquellos tiempos y no sabía cómo hacer. Pero bueno, tengo un hombre a mi lado, mi compañero de toda mi vida, mi marido oficial, como le llamo yo siempre en broma, que él me apoyó muchísimo. Finalmente terminó siendo un amigo íntimo de Rolando. Hasta el último momento, en el 2009, organizamos en España el último encuentro que Rolando hizo en su vida, ¿no? Y en ese 2009 teníamos cuartos contiguos en el hotel. Entonces, claro, yo tenía que ir a despegar a estos dos hombres que estaban charlando de mujeres, de la vida, del amor, siempre encantados. Y Hugo, Sí, mi esposo, fue un gran colaborador de la biodanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apoyó mucho que yo pudiera desarrollarme como me desarrollé. Entonces, qué yo bueno. habiendo conocido a Rolando en aquella clase, primero yo lo conocí en una, en una, en una conferencia que daba, creo que en la Escuela de Medicina o no sé dónde, y había conocido a esta niña que me había encaminado, que era del grupo de los que conversábamos sobre estas cosas ahí en Mutantia, en la revista. Y así fue como hicimos el primer encuentro, yo me quedé fascinada, tanto cuando conocí la biodanza, muy sorprendida, siempre había yo tenido ideas renovadoras, pero cuando llegué a la primera sesión de biodanza que se hacía entre poquitas personas en aquel lugar, y perdí la parte teórica, era muy impuntual en aquella época, y la Ah, parte del relato de vivencia. Y entré y ya estaban comenzando los primeros encuentros y me quedé sorprendida de que las personas abrían sus brazos para recibirme y claro, mi mente actuaba diciendo, pero si este tío no me conoce, ¿de dónde me ven a saludar como si yo fuera su prima? Y siempre el juicio, ¿no? De lo desconocido. sí, Y transcurrí la clase así, en ese combate entre el deseo y el juicio. Y al finalizar decidí que la biodanza era la respuesta que yo estaba buscando en mi vida. Y sí, nunca más la dejé, Lea. Nunca más. Me volví, pero una militante de la biodanza. Y como sí. Rolando hacía mucha acción social en aquel hacía muchas cosas en los neuropsiquiátricos. En el Brasil comenzaba César Wagner a hacer biodanza en las favelas, a trabajar con los obreros. Me puse yo también a trabajar aquí con niños, 100 niños, y voy a contar un secreto que me va a traer mucha dificultad en mi vida diplomática, pero Rolando me hizo facilitadora apenas yo comencé la escuela, porque le Sí. gustaba tanto el trabajo que yo desarrollaba en ese lugar llamado Provi, que él venía a verme y me decía, hija, tú tienes que dar biodanza. Y yo no tenía ni la extensión, que en aquel momento no existía, creo No que después existían. la creó Sí, Cecilia Lucia, al tiempo la creó. Y yo entonces, como no sabía qué hacer, jugaba con los niños. Y Rolando venía y me decía, y ahora les haces esto, esto y esto, y me hizo ser profesora en este lugar para 100 niños antes de que yo terminara mi formación, como a la mitad. Pero él sabía, su intuición nunca falló. Él sí, sabía a quién estaba mirando cuando nosotros no sabíamos quiénes éramos. Él sabía. claro.
Sí, porque fíjate que a mí me pasó algo parecido, porque cuando yo ingresé a estudiar biodanza, eh, tenía un grupo de gente, o sea, no era grupo mío, era del grupo de los Artistas por la Vida en Venezuela, ¿ya? Entonces me invitaron a darle meditación y ahí estaba y empecé a estudiar biodanza y yo les contaba a ellos qué linda esa biodanza, qué maravillosa, que me gusta. Ay, ¿y cuándo nos vas a dar clases a nosotros? Entonces, Rolando también me dio el permiso para dar clases con, antes de graduarme, sí, antes de terminar la formación. Qué visionario, Lea. ¿Te das cuenta? Mira cómo él sabía a dónde Sí, llegaríamos. Aunque nosotros no lo sabíamos, él sabía ver el futuro. Fue un profeta, Rolando, sí, realmente. sí. Y después conmigo estuvo muy contento porque estuve 4 años dándole clase a la gente con VIH. Y de ahí a los que me dieron el permiso para empezar con ellos. Y de ahí hice mi monografía final, los efectos de la biodanza en las personas con VIH. Y eso a él le encantó. Sí, Ese es un trabajo que tienes publicado. no, lo tengo ahí, aquí en mi casa. No, A mí me encantaría tenerlo. yo te lo voy a mandar, ¿ok? Te lo mando con mucho cariño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ese fue uno de los primeros. Mi hija médico, que es médico, me asesoró con las estadísticas médicas, con todo eso. Hacíamos un trabajo a través de los exámenes de sangre, porque ellos le hacían un examen de sangre mensual a todas las personas que teníamos en el grupo, les hacían eso para ver cómo iba la enfermedad.